Muy buenas tardes, bona tarda, bona vesprada, buenas tardes, boa tarde, arratsaldeon. Yo me presento, soy Mariana Urueña, pertenezco al colectivo Lambda en Valencia y soy integrante del grupo de políticas lésbicas de la FELGTB. Y hoy voy a presentar y acompañar este directo que hemos llamado Visibilidad lésbica, feminismo e interseccionalidades. En el marco de este segundo Visibles Fest de encuentros virtuales en torno al 26 de abril, deciros que esta es una iniciativa dentro de la campaña y acciones del grupo de políticas lésbicas de FELGTB que busca reivindicar la visibilidad lésbica y ser también una ventana de apoyo a todas las mujeres lesbianas y especialmente a todas aquellas que aún en su día a día no pueden ser visibles. Este año realizaremos 3 conversatorios en un marco también de año temático muy centrado en las temáticas y el lema de feminismos, igualdad y derechos humanos. Como muchas sabéis, el 26 de abril conmemoramos en el Estado español el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha muy marcada ya en el calendario estatal desde el año 2008, a propuesta del Grupo de Políticas Lésbicas de la FELGTB, para hacernos visibles como mujeres lesbianas, reconocernos presentes, ocupando todos los ámbitos y espacios de la sociedad. Por ello, un año más, seguimos celebrando y reivindicando cada 26 de abril, una efeméride, una fecha que nos empodera y nos impulsa a las mujeres lesbianas a expresarnos en libertad, siendo nosotras mismas todos los días del año, reconociéndonos también con todas nuestras diversidades e interseccionalidades y unidas por el feminismo y la lucha para lograr la consecución de todos nuestros derechos y libertades, en definitiva por alcanzar la anhelada igualdad real y efectiva de todas las mujeres. Y hoy tenemos la suerte y el placer de hacer este abierto con 3 compañeras maravillosas para hablar de visibilidad lésbica, feminismo e interseccionalidades, como os decía antes. Yo voy a pasar a presentaros a las compañeras que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar voy a presentar a Teresa Meana. Teresa es asturiana y licenciada en Filología Románica. Fue profesora de castellano y actualmente está muy felizmente jubilada. Teresa es activista en el movimiento feminista desde el año 75 y ya desde los años 80 se dedica especialmente a visibilizar y erradicar el tema del sexismo en el lenguaje. En el año 2010, contaros que fue nombrada huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió la medalla de oro de la ciudad y la de visitante ilustre también de la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina. Deciros que, bueno, con Teresa nos conocemos especialmente, sobre todo por su trayectoria en Valencia. En el año 2008, además, me gustaría resaltaros, fue reconocida también como hija adoptiva de Valencia. La distinción del ayuntamiento premió el esfuerzo de Teresa por crear una sociedad más inclusiva, abierta y feminista. Y anteriormente, ya en el año 2009, también fue reconocida como Premio Margarida Borràs del colectivo Lambda de Valencia. Actualmente Teresa es portavoz de la Asamblea 8M de Valencia. Teresa es una mujer lesbiana y, como ella siempre dice, principalmente Teresa es feminista. Así que buenas tardes desde Valencia, Teresa Meana, un gusto que nos acompañes hoy. Muchas gracias. Ya veis, tengo muchísimos premios, es que esto es porque es Mariana, y encantada de estar aquí, saludar a todas bueno, y sobre todo a mis compañeras, que a una hacía muchísimo que no la veía y a la otra la voy a ver ahora. O sea que encantada. Muy buenas tardes. Gracias, Teresa. Pues paso a presentar entonces a Carmen Hernández, otra compañera de muchísimos años también. Carmen es doctora en comunicación y además de estudiar la realidad LGTBI, particularmente las vivencias de las mujeres lesbianas, ha sido activista en los movimientos feministas y LGTBI español. En la primera década del siglo XXI, este siglo asumió ya diferentes responsabilidades en el colectivo Lambda de Valencia como portavoz y en la coordinación de varios grupos, y también en la FELGTB como coordinadora de políticas lésbicas entre los años 2007 y 2009. Carmen coordinó, y de esto hablaremos después en profundidad, el lanzamiento del Día de la Visibilidad Lésbica, en aquel año muy memorable para nosotros del año 2008, que seguimos celebrando cada 26 de abril,
Y junto a Lorena Navarro, también en aquellos años creó Ales Way, un proyecto pionero que ofrecía ocio saludable para mujeres lesbianas y bisexuales en España. Carmen, tras concluir su doctorado en Estados Unidos y después de muchos años regresa al Estado español. Actualmente está en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y en la actualidad trabaja como profesora, consultora y formadora en temas de comunicación, pedagogía y diversidad. Carmen, un placer tenerte esta tarde nuevamente con nosotras, compañera. El placer es mío. Realmente esta compañía es lo mejor para celebrar el día, así que millones de gracias por la oportunidad. A ti, Carmen, a ti. Y finalmente también, para mí es un placer presentaros a Josefa Suárez, también compañera de trincheras y reivindicaciones LGTB y arcoíris. Deciros que Josefa es maestra de primaria y fue una de las pocas docentes trans que ejercieron en Andalucía. Josefa es premio Bandera de Andalucía y también premio Pluma de la FELGTB en el año 2007 por su valentía a la hora de romper barreras dentro y fuera del aula y dar visibilidad a la transexualidad. Josefa es una mujer trans que ha encardinado su identidad sexual y de género en diversos ámbitos de su vida. Y también en su orientación afectivo-sexual, sintiendo desde su adolescencia una atracción exclusiva hacia las mujeres. Se siente lesbiana, dice ella misma, desde una perspectiva trans, que hace que el lesbianismo trans tenga en ella connotaciones propias, tanto ideológicamente, desde el transfeminismo, como corporalmente, desde un cuerpo trans. Ha participado Josefa durante varios años en la Asociación de Frente de Sevilla, incluso llegó a ser su presidenta, y como bien ella seguro después nos contará y ampliará, aquellas mujeres lesbianas activistas le ayudaron a construir una identidad de género en la que se siente más liberada como mujer translésbica. Es un gusto tenerte esta tarde, Josefa, así que también, en este caso desde Sevilla, bienvenida Josefa Suárez a este directo. Pues encantada de estar aquí con todas vosotras y nada, compartiendo un espacio que va a ser un espacio súper inclusivo, súper empoderante para todas nosotras y bueno, cuando tú ya quieras podemos empezar con todo lo que no, con toda la tarde. Muchas gracias, Josefa, muchas gracias. Efectivamente, vamos a ir por partes. Hemos intentado agrupar los temas a tratar hoy en distintos bloques, de forma tal de poder intentar construir una especie de relato y poder ir abordando todos los temas de reflexión que nos parecían interesantes, ¿no? En primer lugar, evidentemente, ¿no? y en este directo hemos intentado incluso poder representar y poder evidenciar que no existe un solo tipo de mujer lesbiana, no hay un solo tipo de comportamiento lésbico y no hay un solo tipo de relación lésbica. Por eso, intentaremos humildemente abordar este primer bloque intentando visibilizar y analizar las diferentes, diversas y múltiples opresiones y violencias que nos han atravesado y nos atraviesan también a las mujeres lesbianas, cis y trans, y que afectan a la raíz de todas las violencias, los sesgos androcéntricos, machistas, sexistas, LGTB-fóbicos, de clase, de raza, de capacitismo, etarios, etc. Yo suelo decir que todas las mujeres somos como matrioscas, ¿no? Esta representación creo que es muy gráfica, y acumulamos diferentes y muy diversas capas de opresiones y violencias sobre nuestros cuerpos y realidades, pero algunas más que otras. Yo misma, por ejemplo, soy una mujer lesbiana, soy una mujer migrada, pero soy consciente que tengo un privilegio cis que no viven otras compañeras trans. Por ello, en este primer bloque nos gustaría muchísimo vuestro análisis sobre este tema y conocer y que nos compartan lo que nos quieran contar sobre básicamente cómo fue vuestra propia construcción como mujeres lesbianas, desde vuestras propias interseccionalidades y realidades en vuestros recorridos vitales. La que quiera comenzar, para mí será un gusto poder conocer y compartir con todas las personas que nos están acompañando en este directo vuestros testimonios y reflexiones. Carmen, ¿te apetece? Venga. Pues por mi parte, yo soy de Canarias, nací en los años 70, con lo cual mi adolescencia todavía, estábamos en esa transición extraña, ¿no? Y
Y yo realmente para poder ser yo misma me fui. Yo en Canarias no, en aquel momento Gamma no existía aún, yo soy de Gran Canaria y no tenía referentes, me sentía completamente sola y no veía sitio para mí en las islas, ¿no? Ya ves tú. Pero en aquel momento yo no veía, yo pensaba, estaba convencida de que era la única lesbiana de Canarias, ¿sabes? Y me fui, ¿no? El llamado sexilio tan famoso, ¿verdad? Me fui y ya me fui. Ya me fui a la península, he estado viendo la península, en Estados Unidos, para acá, siempre yendo, ¿no? Para mí una de las cuestiones importantes es el ser canaria, ¿no? El ser canaria es un tema que ahora estoy empezando a explorar de una manera muy distinta todo lo que tiene que ver con la identidad canaria como colonización, ¿no? Quiero decir, algo que yo nunca había estudiado, ni había visto, ni nadie me había hablado, ¿no? En la península, ¿no? Pues es un tema que ahora mismo estoy muy metida, todo lo que es bueno, teorizar y un activismo sobre feminismo descoloniales canarios, ¿no? Esa es la onda en la que me estoy moviendo ahora y dándome cuenta de que, bueno, de que esa realidad como sujeto colonizado, ¿no? Como mujer colonizada, ha marcado también mi identidad, ¿no? El modo en que he vivido mi identidad. Y luego, bueno, esto de la diáspora canaria, pues bueno, aquí en la península pues tengo una situación de privilegio, pues soy una ciudadana española, pero cuando he estado en Estados Unidos, pues el privilegio ha venido de otro sitio, mi pasaporte europeo y de pues, mi educación, pero luego he vivido otra serie de opresiones, ¿no? Sobre todo la precariedad, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, es una relación de privilegio y opresión que, bueno, he intentado navegar de la mejor manera posible, siempre pues intentando entender esas capas, cómo se van juntando y van afectando, ¿no? Pero sí, para mí la clave ha sido el transitar con las compañeras feministas de la asociación, o sea, de diferentes colectivos en Madrid, sobre todo, y la Asamblea Feminista de Madrid, la Asamblea Feminista Universitaria de la Complu, y luego pues en el movimiento LGTB, ¿no? Ha sido realmente muy importante para poder encontrarme como mujer lesbiana canaria. Muchas gracias, Carmen, por tu testimonio. Muchísimas gracias. Teresa, Carmen cuenta que nació en los años 70, claro, en los años 70, ¿cómo Claro. te construías tú como mujer lesbiana en aquellos años? Claro, yo nací en el 52, ¿no? Entonces, mirad, esta mañana me leí 2 artículos para preparar esto, de 2 buenas bolleras que admiro. Una es Andrea Momoito y otra es Brigitte Vasallo, ¿no? Y Andrea Momoito tiene un artículo que empieza diciendo: yo no quería ser lesbiana. Empieza así, dice que le parece alucinante hoy, ¿no? Porque pero que ella no quería ser lesbiana. Y Brigitte Vasallo dice, si lo encuentro, sí, dice: yo fui visible como lesbiana mucho antes de ser lesbiana, ¿no? Es porque yo ya tenía pluma, dice Brigitte Vasallo. O sea, yo no sabía que era lesbiana, pero de que era así, la gente me miraba como la marimacho, tal. Bueno, pues yo no quería ser lesbiana, pero tampoco tenía pluma. Yo no como Brigitte, que sí tenía, no, yo no tenía pluma. Y nunca jamás lo había pensado. Entonces, cuando tenía 20 años, que fue la primera vez que me enamoré de una mujer y que tuve una historia con ella, yo no quería que eso me estuviera pasando. Yo no quería. Yo estaba feliz en un sentido, ¿no? Pero lo vivía fatal porque hasta pensaba, si mi madre supiera, ¿no? De la que pasaba a mi lado, lo que soy, o sea, era para mí, además, yo era lesbiana sin conocer el feminismo todavía, ¿no? Porque a partir del 75 el feminismo fue ya, se murió Franco y salimos a la calle. Pero en el 73 en la facultad ya teníamos grupos clandestinos de feministas y tal. Pero yo fui lesbiana antes, porque el feminismo me hubiera servido tanto en esos momentos, ¿no? Pero no quería que eso me pasara, ¿no? Entonces yo quería ser normal, ¿ya me entendéis? Quería ser normal como todo el mundo y no pasar por... Entonces yo siempre digo que hice todo el recorrido por los tópicos, ¿no? Yo primero no soy lesbiana, a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustas tú, pero las mujeres no, tú, ¿no? Eso de
no resistía ni la palabra, ¿no? Porque ella me decía, o sea que no te consideras lesbiana, y yo no aguantaba ni la palabra, ¿no? Luego pasé a mí me gustan las personas. Oye, las personas, si son hombres, pues te puedes besar por la calle. Si son mujeres, pues no te quedas embarazada. Imaginaros de qué épocas hablo, ¿eh? En todos los sentidos. Y pasé por fin, y esto no digo que le pase a todas las lesbianas, ni mucho menos, porque yo sí que soy una lesbiana con características, hablando de interseccionalidad, como decía Mariana, de privilegios. Yo soy cis y soy blanca, ¿verdad? Quizá la única interseccionalidad que tengo es que soy gorda, ¿no? O también que soy vieja, porque tengo 69, pero como no siempre fui, y estoy vieja digo, gorda sí. Y estoy hablando de la época esa, pues yo un día me di cuenta de que solo me gustaban las mujeres. O sea, no es que tenga gran experiencia sexual con hombres, no, no lo digo por eso, pero de que a mí, a los cuerpos de las mujeres, a los otros cuerpos, que no eran los de una mujer, insisto, cis, les sobraban cosas y les faltaban otras. Eso me pasaba a mí, insisto. Y entonces yo me di cuenta que yo ya estaba claro que en esa fase yo era lesbiana. ¿Fue fácil? No, fue muy difícil en esa época, muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque no lo podías contar a nadie, con lo cual vivía siempre sola, en el sentido ese de las emociones, porque tú no podías contar una ruptura ni estar triste por nada, porque es que eso no se contaba, no pasaba, ¿no? En cambio, bueno, yo tuve una experiencia vital terrible, que no sé si, bueno, si viene a cuento contar, que se murió una novia que yo tenía, cuando teníamos 20 y pico años, con una moto, y en el Faros, que hablo del año 70 ahí, y en el funeral yo lloraba exagerado, y amigas me dijeron después que no entendían por qué yo lloraba más que las demás, porque yo era una amiga, todas estaban muy tristes por lo que le había pasado a una amiga, ¿no? Entonces eso es duro, todo es difícil. Luego es maravilloso ser lesbiana, quiero decirte que es lo mejor de mi vida, aparte de ser feminista, pero insisto, yo no quería que eso me pasara. Y ahora estamos hablando desde una distancia muy grande. Cuando Carmen habla de los años 70, en los años 70 era otra cosa, pero en los años 70, en el feminismo, tampoco podías decir que eras lesbiana. Ya hablaremos de la primera vez que salimos a besarnos y tal. Quiero decir, las lesbianas en el feminismo, calladas, yo también soy adúltera, yo también soy divorciada, yo también he abortado, todo, pero calladas, no vayan a decir que todas las feministas somos lesbianas. Quiero decir que incluso en mi movimiento, ¿no? Y bueno, no me enrollo más porque hay muchos bloques y otra compañera que no habló. Muchas gracias, Teresa, también por ese testimonio, ¿no? Que nos recuerda, bueno, pues esas realidades que, bueno, pues seguramente hay muchas compañeras que nos están viendo que las recordarán directamente porque las hayan vivido, y muchas otras que no. Entonces, bueno, creo que esta recuperación de memoria y de genealogía también es interesante, desde la vivencia personal y desde lo que era ser una mujer lesbiana en el Estado español en aquellos años 70 o en aquellos años 90, por ejemplo, como estaba contando Carmen, ¿no? de esas adolescencias, juventudes que vivieron en sus momentos. Solo una cosita, lo que dice Carmen de irse, en Asturias también pasaba. Quiero decir que irse a Barcelona era como ir irte a Barcelona porque había bares de ambiente. Irse a Barcelona y poder vivir como lesbiana, que Barcelona parecía, y bueno, Madrid también, pero sobre todo en aquel momento irse, el sexilio que decías, también pasaba. Y seguramente también pasa, es decir, esto que hablábamos antes, ¿no? Hoy en día no es lo mismo vivir en el ámbito rural y ser una mujer lesbiana en el ámbito rural que serlo en una gran ciudad, ¿no? En los exilios, lamentablemente se siguen viviendo para muchas mujeres lesbianas, para muchas compañeras, compañeros y compañeras de la propia comunidad LGTBI, dentro del propio Estado español y evidentemente de otras partes del mundo donde pertenecer al colectivo LGTB, estamos hablando, ¿no? De situaciones incluso donde están criminalizadas y demás, de forma tal que de eso también igual podemos hablar un poquillo más adelante. Pero me encantaría no cerrar este bloque y escuchar con detalle, Josefa, tu construcción, en este caso identitaria, bueno, pues que lo contaba un poquito, ¿no? En tu presentación, y nos encantaría conocer tu testimonio y tu reflexión. Bueno, para ver
desde cuándo me siento yo lesbiana, pues yo me he analizado muy mucho, porque la conciencia de ser trans es desde el minuto cero de vida, por lo menos del minuto cero consciente de vida. 2, 3 años, 4, ya te empiezas a dar cuenta. Pero el hecho de tu orientación sexual, en mi caso, ocurre más tarde, ocurre desde la adolescencia. ¿Qué pasa ahí entre la niñez y la adolescencia? Pues yo creo que hay una construcción previa, una base. Desde el minuto 1 me doy cuenta de que mi mundo no es el mundo masculino. Sí, de todos los recuerdos que tengo, son la inmensa mayoría negativos hacia el mundo de los hombres. No me sentí bien en él, en ese mundo. Fue un fracaso desde mi perspectiva trans, aunque ni siquiera le pondría nombre en esas edades. Y yo puedo decir que la construcción de mi orientación sexual en un primer momento se debe única y exclusivamente a la negación de lo masculino, a la no interiorización de lo masculino y, diríamos, a la aversión de lo masculino. Eso 1. 2, en la adolescencia, que vienen las primeras pulsiones sexuales, me doy cuenta de que yo no puedo construirme como persona queriendo a mujeres, teniendo relaciones con chicas, porque mi cuerpo me lo impide interiormente. Yo no tengo el cuerpo que quiero tener. Yo no quiero ni puedo tener relaciones con chicas desde mi cuerpo de hombre. Por lo tanto, puedo decir que en ese momento el tipo de relaciones, todas las expectativas que yo monto es en un plano platónico, simple y llanamente. Corporalmente no puedo. Y esto se transfiere a lo largo de mi juventud, pero en un periodo de negación, puesto que las personas trans, muchas de ellas, recurrimos a ese mecanismo de defensa que está tan incardinado diría, por hacer uso de la palabra, en la defensa de tu propia integridad y estructura mental. Te niegas en lo que eres para poderte, crees tú, adaptarte al medio. Y en una de esas fases de negación de mi transexualidad y del abrigo de querer yo de alguna manera intentar ser un hombre, pues conozco a mi actual pareja, plena juventud, y yo digo que si no me hubiera dado esa etapa de negación, yo no lo hubiera conocido. Ya más tarde surge el amor entre nosotras y ya cuento quién soy, qué es lo que soy, y desde un primer momento tengo el apoyo de ella. Ese apoyo no me ha faltado de por vida. Es decir, se formó ahí en esa edad de juventud, los primeros años universitarios y hasta hoy. Pero tengo que decir, para ser fiel a mi verdad, que la etapa de adultez con ella ha sido tremendamente difícil en el plano de la sexualidad. Es muy complicado para una persona trans vivir su cuerpo, vivir su sexualidad con un cuerpo que rechaza, con un cuerpo que no lo tiene integrado en su interior. Es por esto que a duras penas tiré hacia adelante. Tuvimos un hijo en medio, que fue también el que me paralizó en la tarea de dar ese paso definitivo de transición hacia lo que quería ser, y que cuando pude hacerlo, de alguna manera, y me vivencié en mi verdadera identidad de género, pero también en mi verdadera identidad corporal. Gracias a la medicina actual, las personas trans podemos adecuar mínimamente nuestra realidad corporal a lo que queremos. Y evidentemente hice una transición corporal en todo lo posible. Tengo que decir también que la naturaleza me ayudó, puesto que hormonalmente nunca, tanto la analítica que siempre daba, no tenía unos niveles fuertes de testosterona, ni siquiera cuando todavía no había hecho la transición, lo cual me lo facilitó mucho, porque 47 años era muy complicado que yo diera un paso definitivo de transición corporal adecuada, pero lo di.
Y evidentemente, y tengo que decirlo, porque en mi caso es fundamental, hasta que no hice una cirugía de afirmación genital, no pude dar el paso definitivo. Mi sexualidad no se podía completar si no era de esa manera. Desde entonces me considero una mujer más plenamente realizada, decirlo de plenamente me parece excesivo, pero más plenamente realizada, y por supuesto, ahora sí puedo decir que soy una mujer lesbiana. Ahora ya sí puedo decir. No porque antes no lo fuera, pero antes no lo podía expresar como tal. Y sobre todo no lo podía expresar a través de mi género y de mi cuerpo. Tú contabas antes también, muchas gracias, Josefa, muchísimas gracias, la importancia de ese espacio, ¿no? Con las compañeras de frente, en este proceso también. Sí, esto ya lo iba a contar más tarde. Ten en cuenta que cuando empieza la transición trans, porque es una transición dentro de las transexualidades, pues los espacios que empieza una a coger son espacios únicos y exclusivamente de la gente trans. Desde un primer momento me fui dando cuenta que a mí me faltaba, dentro de esos espacios trans, tan heteros, en aquel momento yo no tenía ninguna referencia, prácticamente ninguna referencia de mujer trans o lesbiana. Se dice que las mujeres trans, hay muchas que tienen relaciones con mujeres o quieren tener relaciones con mujeres. No digo que no, pero no son realmente mujeres lesbianas. Yo en tu presentación lo afirmé tajantemente, tengo una orientación exclusiva por las mujeres. El hombre no entra. La mayoría de las mujeres trans que han tenido relaciones con mujeres son mujeres bisexuales. No confundamos. Es otra realidad. Y la realidad de una mujer lesbiana desde un primer momento, me di cuenta en aquella asociación de transexuales, no era aquella realidad que iba conmigo. Yo esa feminidad, esa expresión de género tan acentuada que tiene muchas mujeres trans, no la podía tener en mí misma. Además, necesitaba conocer el mundo de las mujeres lesbianas. Y por eso me integré en De Frente, me integré desde un primer momento estupendamente, ha sido mi colectivo de referencia y allí es donde yo me he empoderado como mujer. Ahí es donde se puede decir, en tu apartado primero pone construir el lesbianismo. Pues mi lesbianismo se ha construido inherentemente desde una perspectiva de género. Desde una perspectiva de género mucho más rica para mí en cuanto que a ese feminismo con esos roles tan estereotipados que yo estaba viendo dentro de un colectivo en el cual lógicamente empecé a estar, no me sentía totalmente a gusto. Para mí, la expresión de género que yo encontré en aquellas mujeres primeras lesbianas de frente, me abrieron a un nuevo mundo, a una nueva visión y a una reconstrucción de lo que sería mi identidad de género. Muchas gracias, Josefa. Este proceso creo que es muy enriquecedor, ¿no? Que evidencia los procesos de deconstrucción y de construcción que evidentemente todas hemos tenido que atravesar con distintas realidades, matices y demás, ¿no? Pero incluso creo que Josefa estaba planteando algo muy, muy evidente, es decir, la presunción de heterosexualidad incluso en las mujeres trans, ¿no? O sea, creo que esto es algo que nos atraviesa prácticamente a todas, ¿no? En este sentido, o sea, creo que ese es el punto básico, esa presunción de heterosexualidad que sigue estando tan presente, lamentablemente, incluso en las mujeres trans, ¿no? Como bien planteaba Josefa. Si os parece, vamos a avanzar tratando de reflexionar en cómo valoráis esta importancia, ¿no? De un día de la visibilidad lésbica, la importancia de nombrarnos, de visibilizarnos a las mujeres lesbianas.
Creo que bueno, aquí hay una perspectiva incluso histórica que puede aportar cada una, cómo ven la evolución de este tema desde las miradas que cada una de vosotras traéis, ¿no? Desde el movimiento feminista o LGTB respectivamente en vuestros recorridos personales y políticos. Carmen, tú fuiste una protagonista, bueno, directa de aquella creación de ese día y de lo que se arrancó a partir de entonces. ¿Cuál es tu reflexión desde entonces y cómo lo estás viendo, Carmen? Es un tema, la verdad es que podríamos estar varios días hablando de esto, porque hay mucha tela. Es un tema muy complejo, sobre todo porque el gran enemigo, ¿no? de nuestra realidad como lesbianas, quizás lo que vertebra, lo que une toda esa gran diferencia, ¿no? que mencionabas antes de experiencias vitales, es la invisibilidad, ¿no? El ser lesbiana en una sociedad heteronormativa y machista. O sea, eso ya es como que la invisibilidad, o sea, es no existir. En no existir dentro del movimiento feminista, en no existir dentro del movimiento, ¿no? En los años 70, 80, liberación homosexual, es el no existir, como bien plantea Josefa, dentro del propio movimiento trans, que si nosotras no existimos, somos pues, un río Guadiana muy interesante que siempre está para ayudar y para poner la cara y para, ¿no? Pues para eso siempre que estamos, para poner la cara y estamos. En todos los horarios estamos, pero luego a la hora de constar de que nuestras agendas diversas, ¿vale? Pero específicas, estén incluidas en las de los demás, ahí ya entramos con problemas siempre. Ahí siempre tenemos que estar nosotras tirando y recordando, oye, que estamos aquí, ¿no? Porque sí que tenemos unas problemáticas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, temas de salud. En una sociedad heteronormativa se asume que, bueno, o sea, directamente vas al ginecólogo, ¿no? En el caso de las mujeres sí, vas al ginecólogo o ginecóloga y automáticamente se te asume pues, una sexualidad determinada, unas prácticas sexuales determinadas, se te fuerza a salir del armario si quieres que te hagan un servicio realmente adecuado a tu realidad, o lo que terminan muchas mujeres haciendo es no ir, lo cual nos pone en una situación de más riesgo a la hora de prevenir pues ITS, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un problema que siempre lo hemos tenido. O la situación de ser mujeres que están con mujeres en un contexto donde lo femenino es precario, sigue siendo precario, más precario, puestos de trabajo más precarios, salarios inferiores, quiero decir, y más inestables, lo cual es fundamental para poder ser visible, como hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto más vulnerable eres, más miedo tienes de ser visible y de perder lo que tienes, ¿no? O no dar los pasos para poder defenderte, aun teniendo leyes hoy en día, o incluso hace 15 años, que nos permitían reivindicar nuestros derechos, pero hay una serie de factores de fondo, ¿no? Que tienen que ver con nuestro género, que siempre han estado ahí y siguen estando ahí. Eso ya podemos hablar luego, ¿no? Del presente. Pero claro, allá por los principios del 2000, por ejemplo, ocurre una cosa muy importante, que es que la propia en aquel momento FELG, ¿vale? Federación Gay Lésbica, en el 2000 cambia la L. O sea, hay un giro ahí muy importante, que Correcto. Es que los propios compañeros se dan cuenta de que, bueno, que es que nos toca visibilizarnos, porque nosotros siempre hemos estado. Otra cosa es, insisto, que se nos haya borrado por una serie de factores, ¿no? Y nuestra propia, bueno, que es un tema bastante complejo, ¿no? El por qué, insisto, el armario está tan presente en nuestras vidas, ¿no? Pero lo importante es que, por lo menos en España, en el movimiento LGTB, hay un giro de darse cuenta y decir, oye, las lesbianas hay que apoyar, y nosotras reivindicamos ese espacio. También dentro del movimiento feminista hay cambios, quiero decir, hemos ido avanzando en ese sentido poco a poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer manual de autoayuda lésbica con Jennifer Quiles en el 2002, pero Dios mío, si eso hace nada, ¿no? Y luego, bueno, dentro del área de políticas lésbicas de la federación, por ejemplo, empezamos a montar jornadas que eran una pasada, centradas en la problemática lésbica,
desde el 2003 en Madrid, que fueron las primeras, ¿no? Y cada 2 años celebrábamos. Total, que llegamos al 2007 teniendo un convencimiento absoluto de que o abordábamos la visibilidad de una manera muchísimo más directa, porque en aquel momento apenas habían figuras públicas visibles, en contraste brutal con los compañeros que tenían desde políticos hasta un sacerdote, militar, o sea, había una cantidad de hombres gay visibles y nosotras nada, ¿no? Muy poquitas referentes. Entonces, ahí fue cuando dijimos, señoras, aquí hay que dar un golpe de mesa, pero ya, pero tenemos que hacer algo más potente, ¿no? Y de hecho conseguimos, bueno, que, por ejemplo, el 2008 fue el año de la visibilidad lésbica, ¿no? Y todas las actividades del orgullo, muchísimos colectivos de la federación, y no solo de la federación, pues apoyaron ese año de la visibilidad. Y dentro de ese año de la visibilidad surge esta iniciativa, ¿no? El Día de la Visibilidad Lésbica, el 26 de abril. Era parte de esta estrategia, quiero decir, no fue algo que dijimos, señoras, hay que montar un día que pasemos el resto de nuestra vida celebrando, ¿no? La celebración ha pasado porque ha pasado, pero en aquel momento nuestra intención era tener un día en el que los colectivos, ¿no? Hiciéramos algo, una acción conjunta, simultánea en el Estado, donde fuéramos las protagonistas, ¿no? Y fue una pasada, se hicieron cosas interesantísimas en aquel momento, muy creativas, y copamos la agenda mediática, que era el objetivo, uno de los objetivos, ¿no? Y bueno, y aquí seguimos celebrándolo, ¿no? Pero bueno, si quieres podemos ir hablando un poquito más, ¿no? De la importancia de la visibilidad, pero eso es un poco el contexto, ¿no? Y si hablamos incluso de la propia reconstrucción histórica, o sea, es que ni siquiera en las reconstrucciones históricas que se estaban haciendo del movimiento se nos incluía. O sea, es que es muy fuerte. Yo hice un trabajo, una tesina, en la que investigaba, ¿no?, la memoria histórica LGTB. Y le preguntaba a activistas, en el 2005 por ahí, preguntaba a activistas si había habido lesbianas en el inicio del movimiento LGTB español, y muchísimos, estoy hablando de activistas, me decían que no. O sea, ni siquiera los propios activistas del movimiento LGTB español eran conscientes de la importancia de las lesbianas desde el minuto cero de este movimiento, ¿no? Entonces, insisto que nuestro gran monstruo es la invisibilidad. Muchas gracias Carmen por la reflexión. Teresa, al hilo de lo que plantea Carmen, pues bueno, tú tienes unas cuantas cositas para contar en ese sentido, ¿no? Bueno, yo sobre todo querría la visibilidad para que no haya en el mundo una sola boyera que crea que ella es la única, para no pasar por eso, ¿no? Para que no piense esto solo me pasa a mí, ¿qué me pasa a mí? Que decir, para eso me parece tan importante la visibilidad, porque hay una cosa, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que decía Carmen, porque es que si hay algo que nos faltó siempre fueron referentes, porque no teníamos visibilidad. Yo recuerdo lo que era saber que Navratilova era lesbiana. Bueno, que ahora las jóvenes igual no lo saben, pero aquello fue un impacto, lo de Navratilova. Entonces, yo que sé, sabemos de tantas ahora lesbianas que fueron importantes, yo que sé, que fueron ministras, o que fueron como Victoria Kent o como Gabriela Mistral, grandísimas mujeres que eran lesbianas, pero no aparecía, ¿no? En nada. Yo recuerdo que yo sabía, como todo el mundo más o menos en mi época, que Gloria Fuertes era lesbiana, ¿no? Entonces yo barría los poemas, era una cosa buscando algo, ¿no? Me acuerdo que hay dos versos que ella dice, y allá bajo los pinos temblaban y brillaban 4 lunas. Entonces yo decía, 4 lunas son 4 pechos, porque dice Miguel Hernández, duerme niño en la doble luna del pecho, el pecho es la luna, 4 lunas, 2 mujeres. Es decir, yo me pasaba así la vida buscando que eso pasaba, que existía, quiero decir, ¿no? Entonces, antes lo decíais muy bien, y también Josefa, es que lo masculino es la medida de lo humano y la heterosexualidad es el mandato. Quiero decir, a nosotras nos engulle o la heterosexualidad o la homosexualidad masculina, que es el rasero por el que se nos mide, ¿no? Que nosotras siempre estuvimos, como dice Carmen, siempre, el movimiento feminista, ya lo decía antes, en el movimiento LGTB, y no solamente para pasar las cosas a máquina cuando se pasaban, ¿no? O atender el teléfono, hacer pancartas, quiero decir, naturalmente que estábamos, pero eso
de que incluso hoy en el feminismo, ¿no? El lesbofeminismo, ¿no? El lesbofeminismo esté considerado algo bueno, porque realmente cuando cuestiona, una de las cosas fundamentales, las lesbianas somos lo que más rompe lo que es el sistema patriarcal, somos la anomalía más evidente de que no es verdad, ¿no? Entonces, a veces la invisibilidad, y esto vuelvo a algo que le leí hoy a Brigitte Vasallo, a veces es lesbofobia. ¿Entendéis? A veces no es tan importante lo de ser visibles, que sí lo es, todo lo que os digo de las referencias y tal, pero es que a veces hay una lesbofobia tan terrible e internalizada, como dicen en América Latina, internalizada, ¿no? Que es lo más fuerte. Ahora mismo está pasando. Nos está pasando el otro día una anécdota concreta en mi barrio, aquí en Valencia, en una mani cuando el 8M de este año, había una pancarta, como tantas, pero esa decía, así estén les lesbianes al carrer, ¿no? Aquí estamos las lesbianas en la calle, ¿vale? Una de las mujeres que la cogió la llevaba era hetero, tan tranquila, pero otra mujer le dijo, no pongas esa pancarta, porque no todas somos lesbianas. Eso es claramente lesbofobia. Es el típico tema que es lesbofobia. Y os estoy hablando 2021, 8M, en una acción feminista, porque es el 8M, ¿no? Entonces, eso es tan exagerado y es tan importante. Por ejemplo, ya acabo refiriendo a lo que dice Carmen. Mira, hay una historia que cuenta la escritora Mary Nash, la inglesa Mary Nash, hizo un estudio sobre mujeres libres, ¿no? Se vino a Barcelona en los años 70, según acabó el franquismo, y entrevistó a mujeres libres, porque el libro se llama Mujeres Libres, de la organización Mujeres Libres. Bien, Lucía Sáenz-Sadornil, la fundadora, era lesbiana, ¿no? Entonces ella entrevistaba a mujeres que habían resistido después de la guerra al franquismo, ¿no? Y les preguntaba después, ¿era lesbiana? ¿No? Y todas contestaban, eso es su vida privada, eso cada una era una luchadora también. Cuando 30 años después volvió a hacer una revisión del libro, volvió a Barcelona y entrevistó a algunas que quedaban, que ya tenían 90 años, unas combativas de anarquistas, de mujeres libres, y ella dice que cada vez que les preguntaba por Lucía Sáenz-Sadornil, la primera palabra era, por cierto, era lesbiana, porque había pasado el movimiento feminista, había pasado el movimiento LGTB y había una visibilidad y no había por qué tapar que era lesbiana. Pero por eso es tan importante la visibilidad. Pero insisto, a veces la invisibilidad es lesbofobia y la tenemos en los movimientos y la tenemos en nosotras. Y eso es lo tenemos que combatir muy fuertemente, la verdad. Tú sueles contar una anécdota de aquellos años 80 dentro del propio movimiento feminista, de aquella primera besada, lo digo porque yo muchas veces suelo decir que realmente, o sea, cuando Carmen contaba, ¿no? Aquellas acciones que dieron pie al Día de la Visibilidad Lésbica y demás, y bueno, hemos hecho, lamentablemente hoy estamos en realidades que nos obligan a estar en encuentros virtuales, pero por suerte, en general siempre hemos estado ocupando mucho las calles y demás. La situación hoy no nos lo permite. Pero tampoco inventábamos la rueda en cuanto a acciones y cosas que veníamos a hacer, es decir, estas las habíais protagonizado, incluso las besadas. Yo no sé si lo quieres contar, aquellas besadas, aquella primera del año 87. Esa primera fue muy importante porque fue la primera vez que las heterosexuales fueron. Yo siempre decía, ¿por qué nosotras podemos decir he abortado, soy divorciada, soy adúltera, y las heterosexuales que lo tienen más fácil porque en su medio saben que no son, no pueden decir yo también soy lesbiana, ¿no? Bueno, aquella vez que hice Mariana fue importante, había un encuentro de feminismo y sexualidad en Madrid, era eso, el 80 y algo, ¿no? Y entonces dos mujeres pasaron por la Puerta del Sol, porque claro, la represión del franquismo no acabó y no acaba, eso ya lo podemos ver luego, y se besaron. Entonces las detuvieron, estuvieron 24 horas en la DGS, en la Puerta del Sol, y bueno, las humillaron, se burlaron de ellas, de todo. Pero luego a las 24 horas las soltaron. Como estábamos en el encuentro, salió este tema y se convocó a besarse. Fuimos a la Puerta del Sol, delante de la DGS, y fue fantástico. Mira, nosotros habíamos contado 700, 800. Al día siguiente el periódico El País ponía 500, pero bueno, 500 ponía. Entonces, cuando se daba un tambor, nos besábamos. Con lo cual tú te podías ir moviendo y besarte por lo que quisieras. Solidaridad, compañerismo.
militancia, activismo, porque te gustaba aquella, te ibas moviendo. Bueno, nos besamos lo que quisimos, porque nadie nos disolvió, hasta que nos cansamos de estar allí en la Puerta del Sol más de hora y pico. Pero había, claro, la gente miraba y nosotras gritábamos, detrás de las ventanas también hay lesbianas, y se quitaban, automáticamente se quitaban. Y una amiga mía que siempre está por los márgenes, estaba, y una le dijo, ¿qué son feministas? Y dijo ella, lesbianas. Y dijo ella, no jodas, si son guapas y todo. Efectivamente, algunas eran guapas, otras no, algunas eran altas, otras bajas, unas gordas, otras delgadas, había de todo, porque había lesbianas, pero lo importante, que es lo que hay que decir, es que las heterosexuales estaban. Nos besamos con las heterosexuales y estuvieron allí haciendo un acto de activismo, porque yo siempre digo que si eres feminista hay dos temas que tienes que sentir. Uno es el aborto, es decir, el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, su cuerpo, su salud. O sea, no hay una feminista que pueda estar en contra del aborto, lo siento, digo del derecho, y tienes que estar a favor de la opción del lesbianismo, ¿no? Quiero decir, tienes que defender los derechos de las lesbianas. Luego todo lo demás, porque el feminismo defiende todos los derechos, y por supuesto los de las personas trans, ya que estamos en esto, pero eso por supuesto el de las lesbianas. Por eso la besada que cuenta Mariana fue muy importante, sí. Y yo creo que además estas son las cosas que, bueno, insisto, ¿no? Que hay muchas compañeras y personas que hoy por ahí nos estén viendo que desconocen esta genealogía, ¿no? Esta memoria del propio movimiento, y que yo creo que es importante recuperar, ponerla en valor, y sobre todo, bueno, el reconocimiento y el agradecimiento siempre, siempre a todas aquellas mujeres que nos precedieron y que dieron la cara incluso en momentos muchísimo más difíciles de los que las tuvimos después. Así que desde aquí, bueno, pues vaya el agradecimiento constante y permanente hacia todas aquellas mujeres, insisto, que fueron partícipes directas de las gestas de aquellos años que permitieron los avances en libertades y derechos de quienes vinimos después. Eso es lo bueno de compartir los saberes intergeneracionales, el agradecimiento a las que nos precedieron, a mí, el agradecimiento a las que van detrás, el agradecimiento a la eclosión de jóvenes después del 2018-17, el que estamos por todas las mujeres, y cuando es todas las mujeres, por supuesto, es las lesbianas, y es no solo las mujeres cis, no deberíamos ni de tener que decirlo, pero es todas las mujeres, ¿no? Y yo pienso que en el mundo la situación está mucho peor, bueno, luego hablemos de eso, y por eso os decía que la visibilidad es importante, aunque solo sea porque haya una mujer en Guinea-Bissau que diga, no soy la única boyera del mundo, mira, hay tal, ¿no? Pasa. Bueno, gracias por el testimonio y por el recuerdo también. Josefa, tu reflexión, compañera. Pues mira, hablando de visibilidad lésbica, ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo hago la transición ya allá por el 2008, una época ya bastante propicia, por lo menos en mi contexto social, y bueno, encuentro bastante respeto, bastante aceptación de mi realidad trans en muchos ámbitos. Pero cuando uno las dos perspectivas, la perspectiva de género, en este caso mujer trans, con la otra, con mi orientación lésbica, aquí empieza a chirriar, cosa que yo me sorprendí, a chirriar, digamos, mi experiencia personal. Desde los primeros ámbitos se me empieza a decir, bueno, ¿para qué te has operado si después vas a tener relaciones sexuales con mujeres? Operado genitalmente, estoy refiriendo. Es decir, no se admite que una mujer trans pueda tener relaciones que no sean nada más que con hombres. O por lo menos que el hombre esté presente. Parece como que se me cuestiona mi capacidad de equilibrio mental a la hora de decidir mi orientación. No de decidir, porque yo ya la tenía decidida. Con lo cual se me niega de alguna manera. Sí, claro, tú estás con una mujer, pero porque no está en tanto como mujer ahora, sino que es la persona que has querido, persona. Ya no hablamos de mujer. Mira, yo si no estuviera con esa mujer estaría con otra mujer. Bueno, esto no es entendible dentro del contexto heterosexual
que una mujer trans pueda optar simple y llanamente por el lesbianismo. Eso es número uno. Y número dos, dentro del mundo trans, un poco más de lo mismo. Estamos súper bienvenidas que haya mujeres trans. ¿Por qué? Porque hay un hito dentro de ciertos sectores transfóbicos que aducen que la transexualidad no es ni más ni menos que una homosexualidad masculina extrema, con pluma, hiperfemenina. El mito este se derrumba al decir ella, las mujeres trans hetero, que existen mujeres trans lésbicas y que no tienen esa realidad. Pero claro, desde un minuto cero también me doy cuenta que dentro de mi mundillo trans, a mí también se me niega y se me dice, bueno, en el fondo tiene muchas cosas de hombre, porque no, tú tienes que ser mujer trans de una determinada manera, y si no responde a ese arquetipo, también estás negada. Así que me vi negada en esos dos ambientes, en el ambiente heterosexual, porque se me cuestionaba mi integridad mental para poder ser una mujer como quisiera. Parece que la mujer trans tiene que ser hetero, solo y exclusivamente hetero, o como muchos bises, y dentro del mundillo trans, porque aunque le vengo muy bien a la hora de argumentar de que el origen de la transexualidad no es una homosexualidad masculina extrema dentro de lo que son las mujeres trans, pero claro, a la vez se me está diciendo, tú tienes que ser trans de una determinada manera, con una determinada feminidad, y si no lo eres, es que realmente no eres muy mujer. Así que esta es mi visión sorprendente de lo que significa ser mujer y ser lesbiana. Está claro. Está claro. Muchas gracias también, Josefa. Incluso antes hablábamos, y aquí igual intentaré avanzar al tercer bloque, los costes, ¿no? Los costes de la visibilidad es la otra cara, evidentemente, de la moneda. Permanentemente, además, ya enlazo con el tercer bloque, estamos constatando, bueno, pues esos ataques, ¿no? de un sistema que es patriarcal, esos modelos rígidos que estaba planteando la compañera, que a su vez es capitalista, que es fascista, racista, colonial, y que se refleja, bueno, pues en lo más próximo, ¿no? de ciertos entornos y realidades personales que vivimos, y también en las respuestas y ofensivas sociales organizadas que estamos viviendo contra nuestro colectivo, ¿no? Y aquí es donde yo quería entraros en el tercer bloque. Me gustaría, si podemos avanzar un poquillo más rápido, pero una reflexión de cada una de vosotras sobre la situación actual de las mujeres lesbianas en toda esta situación de pandemia, por un lado, y en esta nueva actual reacción fascista de una extrema derecha que azota y avanza en el Estado español y en toda Europa desde hace ya bastantes años, y esta situación, bueno, pues frente a la defensa de nuestros derechos alcanzados y de las reivindicaciones aún pendientes, ¿no? Así que no sé quién quiera comenzar, yo encantada de escucharos vuestra reflexión, porque creo que es importante ponerla sobre la mesa. Yo creo, sí, empiezo por rápidamente, creo que hay dos dimensiones. Por una parte, a nivel interno, una serie de reflexiones pero bueno, que me gustaría que hiciéramos ya en los siguientes bloques, ¿no? Un poco reflexionando sobre el presente, el futuro, las demandas que tenemos y demás. Respecto a la cuestión del fascismo, a ver, yo creo que el gran problema aquí es el neoliberalismo, es las consecuencias de los últimos 40 años de un capitalismo absolutamente desbocado, ¿no? Que fue lo que pasó en los años 20 y luego nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, nos llevó al nazismo, que sí, nos llevó al fascismo. Estamos repitiendo el ciclo, ¿no? Quiero decir, hace falta, no voy a poner a saltar la chapa aquí, pero lo que sí que tengo claro, más un tema que está estudiando en los últimos años, tengo muy claro que necesitamos tener formación e información para poder contextualizar mejor lo que nos está pasando, ¿no? Porque estamos repitiendo la historia, estamos repitiendo errores, con un añadido que no hubo en décadas anteriores, y es que uno de los factores del neoliberalismo es precisamente meterle a la gente en la cabeza la idea del individualismo, ¿no? Y la fragmentación. Han conseguido fragmentar los movimientos sociales, han conseguido que nos volquemos
¿no? En miradas que son tremendamente individualistas. Mi agenda, lo mío, y solo me junto contigo si me viene a mí a mi agenda. Si a mi agenda tus demandas no le sirven, no quiero saber nada contigo. Lo cual es la antítesis de lo que hemos hecho, tanto en el movimiento feminista, el movimiento LGTB, cualquier movimiento social, que están fundamentados en la solidaridad, en el apoyo mutuo con otros movimientos sociales. Y invito a la gente que no conozca la historia de los años 70, cómo en lo que fue esa transición hacia la democracia se juntaban toda clase de colectivos sociales, ¿no?, para sacar adelante a este país del fascismo. Y eso esa mirada la hemos perdido sin darnos cuenta, precisamente por el impacto ideológico, ya no solamente económico, que también, que la precariedad nos ha derrotado emocionalmente, físicamente, y la gente está sufriendo, hay mucha gente sufriendo mucho, y este es el caldo, el alimento del fascismo, el sufrimiento real, causado por políticas tremendamente, pues eso, que quitan lo público, que los sueldos son bajísimos, que si todo esto está conectado, ¿no? Y la economía y la ideología están afectando el modo en que nos relacionamos unas con otras, unos con otros. Por eso yo insisto, aquí no es el momento de echar más chapa, pero sí que invito a los colectivos, a la gente, a que vean de qué manera está conectado este contexto ideológico y económico en el modo en que nos estamos relacionando hoy por hoy. Totalmente, Carmen, yo lo comparto. Además, el análisis, y esto además creo que se profundiza el año pasado en la situación, además, encontrarnos en cajitas, hablando entre cajitas, es decir, donde incluso perdíamos la calle. Esto creo que lo puso más en evidencia, esto que estás planteando, incluso, es decir, yo también soy autocrítica y creo que muchas veces terminamos cayendo en ¿qué hay de lo mío? Y esas confluencias, ¿no? De alguna manera, pues siento que necesitamos volver a reforzarlas, porque bueno, es la única forma, no encuentro otra por lo menos, no sé, un espacio ahora de reflexión de esto, pero de dar respuesta a algo muy grande, que da mucho miedo y que da realmente estupor. Ver lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Insisto, ya lo estamos viendo ahora claramente la situación en Madrid, pero la vemos en cada uno de los territorios y la estamos viendo, insisto, no solamente los ataques hacia el colectivo LGTB, por eso me parece interesante la reflexión, sino, bueno, pues, esto está siendo algo absolutamente generalizado y demás, ¿no? La situación del cártel de las Menas la semana pasada lo veíamos claramente, bueno, y tenemos ejemplos, lamentablemente constante y permanente. Teresa, tu reflexión. Aquí sobre todo me gustaría hablar, porque si hay algo que es universal, es nuestro tema, ¿verdad? No hay mayor internacionalismo que este. Me gustaría que siempre que, como el lesbianismo, desde luego, existe, y es una opción política y políticamente hay que luchar porque existimos y estamos, aquí me gustaría meter el derecho de asilo para las lesbianas. Quiero decir, la exigencia de mientras existan las fronteras, que todas esperamos que dejen de existir algún día, esas mujeres tengan una razón para poder venir. El otro día oía una lesbiana en la SER, que era marroquí, que había estado en la cárcel por ser lesbiana, y decía, lo peor no es la situación penal, lo peor no es la cárcel, lo peor es la situación social, cómo te trata, y hablaban, como sabemos perfectamente en tantos sitios, de las violaciones correctivas a lesbianas, de los matrimonios forzados, y cuando una lesbiana huye por todas estas razones, debería de estar en nuestra legislación ese derecho de asilo a las lesbianas, por serlo, porque me parece que es el fascismo, es que yo ya no sé qué decir, porque la gente que lo vivimos, me refiero a la dictadura, es tan terrible pensar que vuelve. Yo primero pensaba, Vox no nos va a marcar la agenda, la ultraderecha no nos va a decir lo que tenemos que hacer, vamos a seguir a lo nuestro, pero es tan horroroso lo de las agresiones, y ahí está, y es tan tremendo lo que nos puede pasar, que yo desde luego creo que hay que estar toda la gente antifascista, ¿no? Que es toda la gente antirracista, y que desde luego es toda la gente anticapitalista, cogiendo lo que decía Carmen del neoliberalismo, ¿no? Y en contra de semejante monstruo y de la que parece que se nos va a venir encima y que ya está viniendo, porque no se nos olvide que en Murcia
La Consejería de Educación la tiene una fascista, que además es una mujer, ¿no? La tiene una fascista y va a poner el PIN parental, etcétera, etcétera. Entonces es una situación terrible, pero me gustaría que siempre pensáramos en las mujeres en el mundo. Quiero decir, siempre me parece importantísimo tener presentes a las mujeres, no solamente de aquí o de nuestro medio occidental, sino a las mujeres de América Latina, que es de las que aprendemos tanto en el movimiento feminista, de las mujeres africanas, de las mujeres de Asia, etcétera, porque el patriarcado es universal, por eso no hay nada más internacional y porque realmente creemos en eso, ¿no? Creemos en que todas estamos en lo mismo, ¿no? Sufrimos lo mismo. Entonces, siempre que se habla de fascismo o de derechos, me parece importantísimo nombrarlas, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por la reflexión y por supuesto, por visibilizar también y no perder nunca, ¿no?, esa perspectiva global e internacionalista, de visibilizar y de contar también desde los privilegios que hoy tenemos en otros estados, cuál es la realidad también que viven otras compañeras en otras latitudes aún del mundo, ¿no? Deciros que desde Argentina, desde Buenos Aires, la FAL-GTB en este caso también ha hecho difusión de esta charla, o sea y en algún momento teníamos muchas ganas, lo hemos dejado como algo pendiente para el área de políticas lésbicas, hacer incluso una especie de encuentro y demás, donde compañeras de otras latitudes puedan contar, ¿no?, su realidad del día a día, de cómo es vivir y ser una mujer lesbiana en otras partes del mundo. Josefa, me encantaría también conocer tu reflexión, incluso también estando en Andalucía, ¿no?, un poco en la línea de lo que contaba antes Carmen. Coincido totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Desde mi perspectiva, toda esta situación neoliberal, como has comentado tú, Carmen, nos viene muy mal al colectivo. ¿Por qué? Porque partimos de una, en la práctica, desmovilización activista. Esa es la realidad. No hemos creído que ya teníamos todos los derechos conseguidos. Se nos ha caído todo este contexto y nos estamos dando cuenta ahora de todo lo que nos falta, y no es solamente de lo que nos falta, sino de los pasos atrás que podemos estar dando. Y yo quiero hacer una reflexión profunda. Tú lo has hecho en el plano internacional de las mujeres y yo lo hago en el plano de la educación. De esos niños, niñas, en todo el contexto y, por supuesto, de todas las jóvenes adolescentes que están en los centros de secundaria e instituto, trans, cis, de cualquier identidad, están atravesando momentos muy malos, momentos que le llevan otra vez a la invisibilidad, momentos que para el colectivo está suponiendo pasos atrás. Ahora es otra vez el momento de movilizarnos. No sé hasta qué punto, con toda la crisis económica que nos atraviesa, si esto es posible, pero desde luego necesario. Activismo, activismo y activismo. Muchas gracias, Josefa, por ese llamamiento también. Fundamental. Creo que hace falta reflexión, creo que también desde los movimientos sociales, desde la propia izquierda, hace falta pensar más y mejor estrategias de respuesta que no den protagonismo, ¿no? Decía antes Teresa, yo no quiero nombrarlas tal, y esto nos pasa muchas, ¿no? Creo que estamos muchas en esa disyuntiva de cómo no darles protagonismo, pero al mismo tiempo generar una confluencia social y respuestas a cuestiones concretas. En este caso, por ejemplo, yo estoy en Valencia, a Lambda le han atacado en el último mes más de 4 veces, a su propia sede. Quiero decir, estamos viviendo situaciones, lo que decía Josefa antes, situaciones donde hay jóvenes y adolescentes en las aulas que hoy por ahí están dudando de dar ese paso de visibilidad y demás, porque se está creando un clima y demás, y lamentablemente esa es la realidad. Esos discursos de odio que estamos escuchando permanentemente se están convirtiendo, porque esto sabemos que es una ecuación directa, en actos y comportamientos de odio posteriores hacia el colectivo LGTB, insisto, hacia personas migrantes, hacia mujeres feministas, las vemos también permanentemente. Esto está siendo, entonces, bueno, creo que aquí queda mucho por avanzar y demás, justamente porque el riesgo de la pérdida y el retroceso de derechos y libertades es muy grande, derechos y libertades que nadie nos ha regalado dentro del movimiento. Así que, bueno,
aquí también entonces ese llamamiento de Josefa, y yo levanto esa misma bandera de activismo, 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 reflexión crítica, planteaba Carmen, pensar en lo local y en lo global, en esa mirada que también invitaba Teresa, y bueno, sigamos, creo que por ahí creíamos que era importante hacer esta reflexión en esta mesa de hoy con estas compañeras. Y activismo, sí. activismo, perdona Mariana, Sí. porque lo único que no sirve para nada es no hacer nada. Eso es lo único que no sirve para nada. Lo demás, hacer, aunque parezca que es imposible y tal, hay que estar siempre, es decir, permanentemente, ¿eh? Porque es la única manera en que conseguimos todo y que lo vamos a seguir consiguiendo. O sea, activismo, como Josefa decía, tal cual. Finalmente, me parecía importante, bueno, pues entrar en 2 bloques finales. En este me gustaría vuestra reflexión personal a un tema de total actualidad, total relevancia y total actualidad entre este diálogo o no diálogo, cuál es vuestra visión, cuál es vuestra lectura que se está dando hoy en día entre el movimiento LGTBI y el movimiento feminista. ¿Cuál es vuestro análisis entre cuál es la incorporación de nuestras realidades y reivindicaciones como mujeres lesbianas y como mujeres trans, y esta situación que estamos viviendo a nivel estatal y creo que también evidentemente aterrizado en todos y cada uno de los territorios a lo largo y ancho del Estado, ¿no? Así que creo que me gustaría, y nos gustaría, lo revisamos en el área, en el grupo, y vuestra reflexión y vuestro análisis en ese sentido. La que quiera comenzar. Pues me lanzo, yo era por no repetir, digo que tira. siempre estoy tocando yo. A ver, esto es un tema que daría para una sesión de 2 horas o 3. Quiero decir, es muy complejo, muy complejo. Yo creo que hay varias cuestiones, así yendo muy rápido. Una, insisto, las consecuencias del desastre neoliberal, cómo ha afectado a nuestra subjetividad, a nuestras identidades, al modo en que nos relacionamos con otra gente, la precariedad, cómo nos está machacando, ¿no? Nos pone en una situación de mucha tensión, de mucha competitividad, y en ese contexto hay una serie de cosas que hemos perdido, como es, por ejemplo, la persuasión, ¿no? Hay 2 grandes maneras en que tú consigues que otro ser humano haga lo que tú quieras. Una es imponiéndoselo y otra es convenciéndole. En el activismo LGTB, en el movimiento feminista que yo conozco, en el contexto español de los últimos, no estoy hablando de la transición, no hablo de la dictadura, hablo en democracia, ¿vale? Que los contextos importan mucho. En el contexto de la democracia, ¿vale? Hemos conseguido muchas cosas que hemos conseguido por la persuasión. Y la persuasión consiste en, pues bueno, en conectar a nivel emocional y a nivel racional con otro ser humano e intentar que esa persona se ponga en tu piel. Y es una cosa agotadora, es agotador intentar convencer a otra persona de tus vivencias y de que cambie su punto de vista. Es agotador y toma mucho tiempo, pero es que en mi experiencia es lo único que funciona. Porque si yo te impongo mi agenda, es que eso no funciona. Vamos a estar enfrentándonos. Entonces, por una parte creo que hay un contexto, insisto, cómo nos ha afectado lo neoliberal a nivel de fragmentarnos, de rompernos, de hacernos individualistas. Segundo, esa pérdida de la persuasión como arma activista, como arma. Yo honestamente les digo, yo tengo pavor a hablar en público, tengo pavor a decir mi opinión en las redes sociales, tengo pavor a estornudar, porque tengo la sensación de que van a interpretar, alguien va a decir que mi estornudo, y digo, Dios mío, ¿pero qué nos está pasando? Dios, ¿pero qué nos está pasando? Es que no podemos, o sea, hay como una tensión constante, ¿no? De que alguien se te va a tirar a la yugular, y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, el problema no es el tema en sí, que es brutal lo que está pasando con el tema, ¿no? Una reacción tremendamente transfóbica que está haciendo mucho daño por parte de compañeras, ¿no? Sino el contexto de por qué está ocurriendo eso, en qué estamos fallando, pero no solamente las personas que están haciendo esta mirada, yo creo que es un problema colectivo, que no empieza de ahora. O sea, este rollo de yo soy la guay y tú no, eso lo llevamos luchando décadas. Mi agenda es la que vale, la tuya no, eso lo tenemos que cambiar, esa actitud. Creo que es un problema, insisto, que hace falta más autocrítica, hace falta más empatía, más
más amor, más solidaridad, más escucharnos activamente y de verdad cambiar el chip de mi agenda es la que vale, la tuya no. Y otra cosa que creo que es fundamental, estamos súper tocadas. Insisto, el sistema en el que vivimos nos está machacando por activa y por activa. La precariedad, el machismo, la violencia, la necropolítica, eso nos está machacando. Hay mucho dolor. El activismo no puede ser terapia. A terapia se va al terapeuta, la terapeuta. El activismo no puede ser terapia. No puede ser que yo te quiera sacar los ojos porque estornudes. Eso no tiene sentido, ¿vale? En el momento que a mí una cosa me toca mucho, yo me tengo que parar a reflexionar por qué ese comentario me está volviendo de esta manera, ¿vale? ¿Qué hay detrás de ahí? Yo tengo que sanar mis heridas, tengo que de alguna manera tener otra percepción para poder sentarme a dialogar con otro ser humano, si realmente esa es la intención. Si mi intención es imponer mi agenda, entonces olvidémonos, ¿vale? Porque vamos a estar confrontándonos. Entonces, esos son, y luego por otra parte que hay en esa fracturación un fallo a la hora de unas y otras, no sé, y me incluyo ahí, pasar la memoria, conocer qué es lo que hicimos, de dónde venimos, por lo que hemos pasado, qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Ahí hay otro tema que yo creo que hemos fallado, pero insisto, creo que el problema no es en sí mismo la cuestión trans, creo que eso ha sido, digamos, la fiebre de un problema mayor, ¿vale? El problema mayor es el de qué manera hemos cambiado como sociedad, como colectivo y como movimientos sociales y como individuos, como personas. Y te digo que podría estar 3 horas hablando de esto, así que me callo ya, perdón. Gracias, Carmen. No, yo creo que estás aportando elementos, además, muy importantes y muy interesantes. Josefa, ¿te apetece contarnos tu visión? Un poquito nada más, ¿vale? Porque el otro día lo vimos y es verdad, estamos en un espacio de hoy de visibilidad lésbica y esto es lo que toca hoy. Pero un matiz. El feminismo y activismo LGTBI. Y dentro de activismo LGTBI, activismo trans, ¿no? Bueno, pues ya hemos puesto los puntos. Los puntos decisivos, ¿cuáles son? Hay un solo punto, que es el pacto, el diálogo, la transigencia por las partes, el saber que no tienes que imponer a la otra parte una sola mirada. Y sobre todo entender de cada una de las partes, que cada parte que están hablando y que está en ese contexto mediático de llevar la voz cantante, es propia de la situación sociopolítica que tenemos actual, otra vez de nuevo. Son los radicalismos los que están presentes. Tú decías, Carmen, que a veces tienes hasta... no sabes cómo respirar. A mí me pasa igual. Tengo miedo a expresar lo que quiero expresar, porque voy a ser atacada desde todos los frentes. Hay una radicalidad profunda en el ámbito del feminismo cis, a lo mejor aquel que no postula porque las mujeres trans estemos dentro del mundo en general de las mujeres y del feminismo, por supuesto, pero también dentro de mi colectivo. No hay una transexualidad, hay transexualidades y también hay ideologías transexuales o trans diversas. No todas estamos atravesadas por una misma línea. Mi interés es dialogar, ver todo lo que la otra parte me está diciendo, que la escuche. También quiero ser escuchada, evidentemente. Creo que si no es a través de personas más moderadas dentro de las partes, va a ser una cuestión complicada y nos va a arrastrar a muchas que nos estamos en esa línea a posicionarnos en situaciones que no nos agradan para nada. Esto no ha pasado, no voy a decir nunca porque es muy antiguo, pero llevábamos 10, 15 años que prácticamente no había esta problemática encima de la mesa. Sí. Sí. Ha surgido ahora. Y ha surgido ahora porque en las dos partes hay una radicalidad extrema que no responde en absoluto
a la mayoría del creo, tú de esto a lo mejor sabréis mejor que estáis muy dentro del movimiento feminista, pero yo creo que el movimiento feminista en su conjunto, en su amplitud, no puede ser altavoz de estos grupos tan radicales. Y dentro de mi colectivo, lo mismo. Han tomado ciertos sectores un protagonismo que muchas veces no nos lleva nada más que al enfrentismo. Yo sé que por estas palabras voy a ser fusilada incluso por mi colectivo. Pero bueno, tenemos que expresar lo que pensamos. Muchas Josefa, gracias. Josefa, es que ese es el camino, Josefa. Yo creo que ya basta de que tengamos miedo, ¿vale?, a decir las cosas. O sea, esto, insisto, es autocrítica. Yo empiezo diciendo, yo soy la primera que he hecho mal esto. Estas son las cosas que yo hago mal. Yo ahora mismo como activista me centro en lo que yo hago mal. Estoy harta de la estrategia de señalar y de ver lo que... No, me centro como activista a ver qué es lo que yo tengo que mejorar. Y tengo mucho que mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que pasemos por esto que estás diciendo, Josefa. Mira, aunque nos machaquen, vamos a decir lo que realmente pensamos, porque no intentamos machacar a nadie ni herir a nadie, sino precisamente intentar solucionar un conflicto de comunicación muy profundo, que realmente está tocando otras cosas, insisto, más de fondo. Pero sobre todo lo que hablamos el otro día, a mí lo que me tiene absolutamente, que me quita el sueño, es el daño que todo esto está haciendo a la juventud trans. Eso sí que yo, de verdad, no. Ahí ya tenemos que poner una línea roja, que es, ¿dónde está el límite? Y el límite está en el momento en que alguien, ¿no?, está expresando una serie de cosas que están haciendo un daño tremendo a esa juventud trans. Eso ahí, yo le pido a las compañeras, si hay alguna que nos está escuchando, que discrepar es maravilloso, es lo más grande, es lo que hace una democracia, pero hay líneas rojas. Y una no puede dañar la autoestima y la integridad física y emocional de un niño, de una niña, de un niño. O sea, es que eso es una línea roja que todas y todos tendríamos que tener claro. Simplemente quería matizar eso y darte las gracias. Sí. ¿No? Y yo a ti por cómo te has expresado. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ambas, Carmen y Josefa. Muchísimas gracias. Y es verdad, lo decía Josefa y Teresa, tú lo viviste también. Parecía que ya lo teníamos superado, ¿no? Que ya lo habíamos pasado todo esto. Yo sí pensaba. Yo de todas maneras estoy de acuerdo con las dos. Yo muchas veces digo, no quiero discutir. Y me dicen, ¿por qué? Y digo, porque nos divide. Es que estoy harta. Es que yo, por ejemplo, hay temas que ya prefiero no tocar, ¿no? Y yo, por ejemplo, me siento abolicionista. Hablo de la prostitución, no te doy grandes temas, pero no puedo ser como esas abolicionistas, entonces no soy, o las llamo prohibicionistas, quiero decir, soy abolicionista en el sentido de que no quiero que se compren los cuerpos de las mujeres, pero si tengo unas compañeras que me dicen que son trabajadoras sexuales, ¿cómo yo voy a hablar en su nombre? Y yo voy a decir lo que tienen o no tienen que hacer, ¿no? Con esto me pasa igual. Yo creo que es de esos temas en los que se levanta una agresividad y una cosa, pero fuera de lo corriente, en ambos sentidos, como bien habéis explicado, pero como dice Mariana, esto viene de lejos y yo aprendí muchísimo, quiero decir, cambié muchísimo, evolucioné muchísimo. Yo no soy de esas feministas que sí soy, de los 70, que tenían como algunas el tarro de las esencias, lo cerraron y ya no entra nada más. No, yo estuve en los momentos dolorosos que aquí hablamos de la presencia de las compañeras trans dentro del movimiento feminista y estuve en América Latina en encuentros feministas donde se decidía que no entraran las compañeras trans, que luego entraron, cambió y tal, pero todo eso lo pasamos, como pasamos tantas cosas cuando en Granada, bueno, todo lo que pasó. Entonces, yo aprendo muchas cosas cada día, afortunadamente. Mirad, el otro día les contaba a las compañeras lo que aprendí leyendo un libro, Resistencia Bisexual, de una amiga, Lisa Coy, que me reconozco en las cosas que dice que decíamos, eso de, esto es una fase, ya se te pasará, o todas esas cosas de la bisexualidad no existen, en realidad tal, ¿no? Quiero decir, todo eso lo aprendí, como aprendí tanto de las... Yo no sabía que yo era cis, yo no lo aprendí hace tanto que soy cis. ¿Cómo no me va a parecer un privilegio ser cis? Quiero decir, los privilegios de ser blanca,
Los privilegios de que poder andar tranquilamente por un aeropuerto sin mirar para los lados, eso es un privilegio blanco. El privilegio de entrar en una piscina y que no me pase nada y a una gitana no la dejen entrar. El privilegio de entrar en un bingo, ¿no? Y que a una mujer trans le digan que con el DNI no coincide. Quiero decir, en los baños, ¿quién lo pasa mal? Las mujeres trans. Quiero decir, no las mujeres cis que están en el baño de mujeres, ¿no? Y a quien violaban en las prisiones eran las mujeres trans. Por eso, desde 2006, que ya llovió, van a cárceles de mujeres, quiero decir, desde Zapatero, ¿no? Las mujeres trans, quiero decir. Yo eso lo tengo clarísimo, pero por otro lado, hoy el tema, que era la visibilidad lésbica, me preocupa porque tampoco todo es transfobia. No es verdad, esa acusación de transfobia a veces es muy injusta. Quiero decir, si a mí me parece un símbolo feminista esto, aunque sea una vulva, eso no es transfobo. A mí no me pueden decir que definirte lesbiana, como me dijo un día una chica joven, en realidad eso es transfobo, porque como es binario, es igual ser lesbiana que ser hetero, ¿no? ¿Cómo va a ser igual ser lesbiana que ser hetero? La heterosexualidad es el mandato, y dentro fuera del mandato hay mucha diversidad, acabamos de hablar. Entonces, yo creo que por otras partes, y cuento esta anécdota que me molestó tantísimo y que con ella acabo, un día de la visibilidad lésbica, hace 5 años, de la visibilidad lésbica, oye, un día al año, tal, ¿no? Oye, que hay países que hay pena de muerte, por ser lesbiana, quiero decir, no es lo mismo. Bien, compañeras del País Vasco, concretamente de Álava, hacen un cartel con ese famoso juego de piedra, papel o tijera, pues ponen el cartel, piedra, papel o bollera, y la tijera es el dibujo. Bien, lo tuvieron que retirar en un día, porque un colectivo trans de allí les dijo que ese cartel era transfobo porque hay lesbianas que no tienen vulva, que es verdad, hay lesbianas que no tienen vulva, pero ¿cómo va a ser transfobo si hay otras que sí tienen y es una forma más sexual? Hay miles de formas sexuales, no es obligatorio ni nada, era una. Pues si eso en un cartel resulta transfobo, hace que la gente, ¿me entendéis? Yo, por ejemplo, ahora en el movimiento feminista entre las jóvenes, yo no veo tantas lesbianas como en mi época. Yo no sé si es porque no te puedes definir tanto por lo que os decía del binarismo, ¿no? De qué tal, o yo soy una lesbiana separatista de aquellos tiempos, que adoro los espacios de lesbianas, solo, pero yo entre las jóvenes conozco muchas que no tienen ningún problema, no digo que sean lesbófobas, pero no se definen como lesbianas, y yo pienso que eso lo digo porque hoy es el día, ¿no? Lo digo porque hoy es el día, pero el tema de las relaciones dentro del movimiento con el tema trans a mí me vuelve loca, porque veréis, hay una cosa que viene añadida que es indignante, que es el famoso tema del borrado de las mujeres. Pero ¿cómo nos van a borrar? ¿Cómo nos van a borrar, por favor? Que es que un día van a ir millones de hombres al juzgado y van a decir, quiero ser mujer, imagínate qué monada, ser mujer, quiero ser mujer, de repente, ¿para qué quiero ser mujer? Para violar mujeres, para no sé qué, pero por favor, es que de verdad, con la que está cayendo, con las cosas que están pasando, encima ahora con la pandemia, con la precariedad, con que ha caído sobre los hombros de las mujeres esta crisis como todas, pero de esta manera tan brutal, con cómo lo están pasando las compañeras trans y ya vamos a hablar de que nos van a borrar, de verdad. Y yo, entre las otras feministas, también conozco compañeras de mi época, y yo no entiendo de qué viene eso, porque a qué viene. Y es un tema que, insisto, evitamos muchas, pues porque no queremos que pase eso, o que te la piden si estás en las redes, que yo por suerte no estoy, o que se creen unos conflictos que no podamos hablar, insisto, desde los dos lados, ¿no? Pero a veces hay cosas que te parece imposible hablarlas, que llega a un punto, un nivel, que o se hace de una manera pues muy bien con una mediación, como se hizo el otro día en Valencia con unas compañeras especializadas en ello, en hacer un debate como debe ser, o no se puede, porque de dónde partes es que no hay nivel, ¿verdad? No sé, es imposible, ¿no? Bueno, ya me enrollé, pero es que es realmente un tema para mucho, para mucho. Muchas gracias, muchísimas gracias a las tres por el testimonio. No podíamos obviar este tema, era necesario abordarlo y nos parecía realmente, bueno, pues esta invitación de
vosotras, al diálogo, al reconocimiento de las partes, que lo planteaba especialmente Carmen y Josefa también en ese sentido, y a intentar, bueno, encontrarnos en algo que, bueno, entendíamos que habíamos realmente ya superado dentro del movimiento, y que una vez más está puesto de una manera, además, de una manera muy visceral, ¿no? O sea que, bueno, reflexión, autorreflexión, lo planteaba muy bien Carmen, y bueno, yo agradezco las reflexiones y las invitaciones que habéis puesto vosotras. Y en esta línea os planteo ya el último minutito, y si vamos cerrando, cuáles son, bueno, vuestras propuestas, vuestras perspectivas de futuro, de alianzas, de confluencias que veis necesarias seguir profundizando para lograr, bueno, pues, todos aquellos pendientes que aún tenemos y consolidar los avances en derechos y libertades, sobre todo en este caso y en un día como hoy, de las mujeres lesbianas. Así que la que le apetezca empezar también, me encantaría esa reflexión final y vuestra visión. Quítate el mute. Venga. Bueno, como final, el lesbofeminismo existe, es muy importante, y la manera de ser visibles no puede ser la única que nos permite el patriarcado. No puede ser solamente cuando somos solamente diferentes, o sea, cuando nos casamos, cuando somos madres o formamos familias en el sentido tal. Quiero decir, es algo más ser lesbiana. Entonces, yo siempre digo que agradezco muchísimo al movimiento LGTB, porque yo fui de esas lesbianas que simplemente estuvo en el movimiento feminista, y ni siquiera en colectivos de lesbianas, sino dentro del movimiento feminista, ¿no? Entonces nosotras, en nuestro programa 1977 de Asturias, cuando pedíamos el divorcio, que es alucinante si hay alguna joven viéndolo, pero en este país no había divorcio, que no es algo feminista, sino es una reivindicación, es un derecho democrático elemental. Cuando poníamos divorcio, añadíamos, mientras persista el matrimonio, porque estábamos seguras de que se iba a acabar, que nunca se iban a legalizar las relaciones con contratos, ¿no? Entonces yo no moví un dedo por la ley del matrimonio igualitario desde el movimiento, ¿no? Entonces, cuando se aprobó la ley, 2005, ¿no? Yo fui a Madrid a la manifestación, porque había entendido que que las compañeras del movimiento LGTB habían hecho, era, junto con los compañeros en este caso, evidentemente, era luchar por los derechos, ¿no? Entonces yo creía en los derechos individuales, sigo creyendo, pero ¿cómo no van a tener las lesbianas derecho a casarse si las hetero tienen? Quiero decir, todo eso lo entendí, yo se lo agradezco profundamente al movimiento, a las lesbianas del movimiento LGTB, ¿no? Y entonces yo sigo pensando que tampoco para que nos acepten, o sobre todo para que no haya esa lesbofobia, tenemos que ser lesbianas por amor, casadas, de blanco, madres. Creo que hay que reivindicar el lesbianismo desde la otra manera, como hacen también, por ejemplo, las lesbian bandas del mundo, ¿no? En la calle, empoderamiento de lesbianas, cantando y gritando somos lesbianas, y rompiendo el esquema, y con plumas, sí, las que tienen la suerte de tener pluma, que estás muy bien porque así te reconocen enseguida, reivindicando todo eso, y luchando porque por un mundo mejor para todas. Y la última reflexión es que realmente a veces no es solo la invisibilidad, es la lesbofobia, y creo que es nuestro peor enemigo, y es un enemigo terrible, porque a veces cuanto más violencia recibes como lesbiana es cuando más te enfrentas a la lesbofobia, cuando sí te enfrentas, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Y bueno, pues nada, ya no me enrollo ni una palabra más, de verdad. Palabra de lesbiana, que otra cosa, que no somos perfectas, solo somos lesbianas, está bien eso. Nada más, a veces nos discutimos demasiado o eso. Gracias a todas. Gracias, Teresa. Hace poco, Carmen, te leía un comentario en esta línea que planteaba Teresa, ¿verdad? Bueno, esas piedras que hemos recibido y cómo nos han empoderado en ese sentido. Así que me encantaría también tu reflexión, que tienes un largo recorrido, en este caso, en el movimiento. Déjame acabar, porque más o menos para que no quitarle tiempo, yo tengo unas cuantas cosillas que me he apuntado y no quiero quitarle tiempo a las compañeras Josefa. Josefa, si quieres ir delante, porque si no yo me enrollo y no te dejo. Bueno, muy brevemente también. La alianza de las mujeres trans lésbicas no puede ser nada más ni nada menos que dentro de todo el colectivo LGTB y también
porque también hay muchas mujeres que casi ni hablamos, ya esta realidad que no existe, ¿no? Que es las mujeres intersexuales, y por supuesto que tiene que haber las mujeres intersexuales lesbianas. Pues ahí está la alianza de mi realidad. Dentro de todo el colectivo LGTBI, el movimiento trans no puede ir solo. Tiene que ir acompañado. Y en mi caso particular, pues me encuentro acompañado por todas las mujeres L, B, y que llevan también la letra T. Eso por ahí. Y por el otro lado, porque el movimiento trans, hetero, el lésbico, el bis, tiene que estar dentro del feminismo. No nos queda otra. Somos mujeres porque por muchas cosas, pero sobre todo por una básica que nos tiene aquí, porque es nuestra condición. Esto no lo podemos obviar. Es nuestra condición de vida. Y desde ahí reivindicamos nuestro derecho a pertenecer al colectivo de todas las mujeres para conseguir todos los derechos habidos y por haber. Y el espacio del feminismo es un espacio de las personas trans, y concretamente de las mujeres trans, y de las mujeres trans lésbicas, por supuesto. Y ya está, muy cortito. Muchas gracias. A ver. Interesante. Carmen, cuando quieras también. A ver, por mi parte, es que es complejo, porque la verdad es que esto da para seguir aquí 2 horas más. Yo no sé ustedes, pero me quedo con ganas de que compartamos muchas más cosas, ¿no? Yo por mi parte, bueno, en primer lugar, que aprovechando que es el Día de la Visibilidad Lésbica, que la montamos las compañeras allá en el 98, quiero tener un pequeño recuerdo hacia 3 compañeras del área que ya no están entre nosotras: Pepa Tascón, Mercedes Ramírez y Angie Simoni, que son 3 pedazos de activistas que por desgracia ya no están con nosotras, y hoy es un día que creo que es importante darles las gracias por todo lo que hicieron por nosotras para que estemos donde estemos, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa, si les soy sincera, ¿vale? Y es que yo veo las demandas que hoy, por ejemplo, se están sacando desde la Federación para el Día de la Visibilidad Lésbica, y son exactamente las mismas, puntos con comas, que las que lanzábamos hace 15 años. Pero puntos con coma. O sea, es que me quedé loca, digo, espérate. Porque hemos avanzado cosas, por supuesto. Que les voy a contar. Tenemos aparte mujeres súper mega visibles, con un peso importantísimo a nivel de gestión, de lo público, etcétera, a nivel mediático, tal, por supuesto. Pero a nivel estructural, seguimos teniendo las mismas demandas que hace 15 años. Lo cual, algo está pasando. Algo está pasando porque ahí hay un problema de estancamiento y fragmentación que tenemos que hacer una reflexión muy profunda de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo mucho en la autocrítica. Creo que necesitamos mirar para adentro de qué manera a nivel individual y colectivo nos está pasando esto, por qué estamos estancadas y por qué estamos fragmentadas. Luego, por otra parte, creo que es importante hacer una reflexión sobre la agenda dominante que seguimos teniendo, ¿no? Incluso esa agenda estamos recogiendo la pluralidad, porque, por ejemplo, las mujeres racializadas en este país, lesbianas, ¿no? Necesitamos que nuestras agendas incluyan esa diversidad, y además de una manera crítica hacia nuestro propio eurocentrismo, ¿no? Que eso, quiero decir, en América Latina, etcétera, etcétera, en otras partes del mundo hay unos discursos teóricos y activistas muy potentes, ¿no? Que de alguna manera están pidiéndonos a las compañeras europeas que dejemos, que de alguna manera tengamos cuidado con nuestra mirada eurocéntrica, ¿no? Creo que eso, insisto, yo estoy en la fase del para adentro, porque hacia afuera no estamos cambiando. Yo lo siento, hacia afuera entramos en un stop, y por alguna serie de razones no conseguimos avanzar. Entonces, mi estrategia es, ok, pues entonces soy yo la que tiene que mirar qué está haciendo mal, ¿vale? Y en esas estoy, ¿eh? No es crítica, es autocrítica. Yo estoy mirando para adentro a ver qué yo no estoy haciendo, ¿no? Y por otra parte, pensar qué es lo que realmente queremos. Yo realmente me siento identificada con las agendas nuestras hoy en día. Pues hay cosas en las que honestamente no. Yo no creo que la penalización de determinadas cosas sea la solución, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto. Yo sigo pensando que la persuasión, la educación, la pedagogía son muchísimo más poderosas que la imposición
No sé, yo creo, insisto, el marco en el que nos estamos moviendo, creo que tenemos que reflexionar si él realmente nos está sirviendo y hacia dónde queremos ir con él, ¿no? Y proponer otros valores, la autocrítica, más escucha activa, más empatía, más trabajo intergeneracional, ¿no? A mí me criaron, con muchas comillas, la Empar Pineda, mogollón de feministas históricas. Esas son mis compañeras, mis hermanas mayores. Somos parte de una cadena. Yo no sé por qué, en qué momento de activismo yo rompí esa cadena y necesito averiguar por qué. ¿Por qué yo no me estoy relacionando con gente joven? ¿Por qué a mí yo no estoy acogiendo, no acogiendo, trabajando con chicas jóvenes como yo trabajaba a mis 20 años, 19 años, con Empar Pineda y toda la gente maravillosa de Madrid? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Vale? Y luego creo que necesitamos muchísima más investigación, más autoinvestigación de nuestra realidad. Seguimos sin conocer cuáles son exactamente nuestros problemas. Lo mismo que nos pasaba hace 15 años, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esta diversidad que nos atraviesa, ¿no? La cantidad de experiencias y vivencias no es lo mismo la realidad de una compañera que está en los 80 que una de los 20, y dentro de esas dos diferencias, la cantidad de diferencias en función de clase, raza, origen, papeles, madre mía. Y por último, creo, y esto es otra gran autocrítica que me hago, creo que no basta con pedir a la gente que sea visible. Hay que ofrecer recursos, recursos materiales y psicológicos, porque el armario destroza la autoestima. El armario te hace un daño emocional que yo me arrepiento ahora mismo de algunas cosas que mi estrategia de hace 15 años decía, coño, Carmen, yo no era consciente de lo difícil emocionalmente que es para algunas mujeres poder ser visible. Ya no es que no quieran, ya no es que tengan situaciones materiales que le dificulten, es que emocionalmente no pueden. Es tal el daño que ha causado el armario. Entonces, como movimiento, yo creo que necesitamos también reflexionar sobre las narrativas que tenemos y buscar apoyos específicos, psicológicos y materiales, porque la precariedad es lo que nos hace muchísimo daño. Y necesitamos fomentar las redes de apoyo entre mujeres, no esperar que el sistema nos saque de esta. La visibilidad es lo que nos puede dar, sigo creyendo en la visibilidad es la fuerza que nos permite defender y pelear por nuestros derechos, pero no podemos simplemente pedirla, tenemos que ofrecer mucho más, creo yo, como en esas redes de apoyo y de solidaridad, trabajar las políticas de cuidado, de autocuidado, seguir trabajando en esas líneas, insisto, replantearnos las estrategias y seguir trabajando la formación, escribir, compartir el pasado, por de dónde venimos, trabajar en eso. Y por último, simplemente quería decir una cosa que estaba pensando hoy, y es que la precariedad, que para mí es el gran problema, porque la precariedad dificulta la visibilidad y la solidaridad. Y la invisibilidad y la insolidaridad alimenta la precariedad. Entonces yo creo que la precariedad es uno de esos polos que tenemos que buscar la manera de ayudar a la gente, de ayudarnos unas a otras para poder salir adelante en estas situaciones precarias. Y ya me callo. Perdón. Al contrario, muchísimas gracias, creo que es de una valía absoluta y además por eso me parecía muy interesante tu mirada, Carmen, porque digamos, viste parir este día, viste parir aquel año y demás, y bueno, mirarlo casi 15 años después, pues creo que te podía aportar justamente, creo que mucha de la reflexión que tan generosamente estás trayendo y que creo que es muy necesario. Y que creo que, bueno, tomamos debida nota y creo que es interesante que, bueno, que esto nos lleve, ¿no?, a futuras acciones y reflexiones. Efectivamente, si algo hemos aprendido es que el armario es una construcción social, nadie lo elige. Yo suelo decir, ninguna lesbiana vamos una tarde de domingo aburrida a hacer una tarde de bricolaje y a montarnos un armario a medida, ni mucho menos. Y justamente es importante entonces reflexionar sobre todo ese proceso y realmente ver desde los movimientos qué estamos haciendo, cómo estamos acompañando esas realidades en cuestiones que, bueno, pues evidentemente también la realidad ha cambiado en 15 años y también tendremos que reflexionar más y mejor. Os digo que hay una cantidad de preguntas que os fueron surgiendo en el Facebook, porque el YouTube se ve que no me cuentan desde la parte técnica que no funcionó,
No nos está dando el tiempo para poder contestarlas, pero sí que me gustaría simplemente matizar dos cosas. Una pregunta que estaba hecha para ti, justamente, Carmen, es sobre la tesina de la que hablaste. Pregunta a una compañera si es accesible esa tesina de la que hablabas. Creo que sí, que en la Universidad de Granada está. De todas maneras, de la tesina salió un capítulo del libro, el de Amazonia, que editó Angie Simonis, que le puedo pasar, ahí está mi correo electrónico, sin ningún problema, que le puedo pasar la información, ¿de acuerdo? La podéis contactar, me preguntan además si estáis en redes. Teresa Meana ya lo comentó que no está en redes. Carmen, si quieres contar tus redes, y Josefa también, por si las personas que nos están escuchando os quieren contactar y demás, que era otra de las cuestiones que preguntaban, era cómo contactar con vosotras. Carmen. Por simplificar, porque sí que estoy en redes, pero en 1000 redes, en 1000 cosas. Si me escriben a carmenghernandez@gmail.com, les puedo decir las redes en las que estoy, Twitter, Instagram, Facebook y demás. Muy bien. A mí, si me quieren contactar, le piden a Mariana en mi WhatsApp, que yo no estoy en el WhatsApp, contesto, y además, como hay tantas charlas de lenguaje colgadas en internet, ¿no? Pues me encuentran, que eso sí. Pero soy muy mayor, 69, por eso no estoy en redes. Bueno, yo tengo 59, tengo 62, ya me quería quitar. Bueno, yo no estoy en redes, no sé, he tomado esa decisión también al albur de los tiempos. Desgraciadamente no he tenido la capacidad de poder admitir una crítica negativa, una crítica destructiva. Entonces he obviado las redes, lo siento, pero me he vuelto a la caverna del mundo analógico, y el mundo digital se me queda muy atrás mano. Vale, muchas gracias a las tres. Deciros que hay un par de reflexiones, me están diciendo que podemos alargar 5 minutitos más, entonces si somos escuetas en la reflexión, deciros que tenemos reflexiones de tipo de que, bueno, realmente mucha respuesta muy positiva a todas las intervenciones vuestras. Me ha encantado toda la fuerza constructiva, unificadora y la voz tan crítica que habéis transmitido, nos cuenta una de las personas que nos ha estado escuchando. Como mujer transgénero, nos dice otra, quería agradecer todas y cada una de las palabras de las ponentes, defender el diálogo, el respeto, la libertad personal desde la empatía hacia las demás, y el mundo necesita personas como vosotras. Eso os están diciendo a través de los comentarios de Facebook. Quedan un par de preguntas por ahí que tiene que ver con alguna reflexión en torno a los temas que se fueron hablando. Preguntaba Encarna, por ejemplo, por qué la mayoría de los hombres heteros asumen mejor ver un beso de lesbianas y no soportan un beso de gays en público. Bueno, una situación de machismo y demás, que si queréis cerrar con alguna reflexión por ahí. A Carmen concretamente te preguntaban, pregunta de Carmen, ¿creéis que hoy en el siglo XXI tenemos ya la misma visibilidad que los chicos gays? Antes hacía una reflexión Carmen Hernández sobre todo en este sentido. ¿Cuál creéis que es el motivo para todas las ponentes? Nos cuentan desde Federación, que son muchos los comentarios positivos, y sobre todo decía también una compañera al principio, qué mensaje o consejo, tal vez puede ser interesante para ese minuto final de cierre de cada una, qué mensaje o consejo le daríais a una mujer lesbiana hoy joven que aún está en la escuela, en el instituto y demás. Así que creo que puede ser muy bonito vuestra reflexión final por ese lado, si os apetece, o alguna de estas cosas que han salido. La que quieran, cuando quieran, y vamos cerrando. Bueno, pues yo le animaría a todas esas adolescentes, sobre todo, que buscaran refugio. Que buscaran refugio, y no mejor refugio que las organizaciones LGTBI. Es ahí donde van a encontrar el empoderamiento necesario para su futuro. Que no se aíslen, que los espacios seguros existen. Y uno de ellos, fundamental desde mi punto de vista, es el espacio activista que tienen las diferentes organizaciones LGTBI. Ese sería mi punto final. Muchas gracias, Josefa. Muchísimas gracias, muy importante tu mensaje, muy importante. Teresa, Carmen, la que quiera.
Bueno, yo a una adolescente que sienta que es hoy en día que es lesbiana, pues la animaría muchísimo, le diría que una lesbiana siempre es una rebelde, y que una lesbiana está cuestionando todo el montaje, no es y sobre todo que sea feliz, porque es una maravilla ser lesbiana. Quiero decir que lo disfrute, y si está en condiciones como las que podemos más o menos estar ahora. No va a ser lo mismo, ni de armario ni de familia. Ahora, puede estar en países, insisto, donde la situación sea terrible, y Marruecos está ahí al lado, está ahí mismo, está pegado a Andalucía, ¿no? Entonces, por otro lado, creo que sentir... luego vivir la sexualidad con otra mujer le va a parecer, bueno, pues que es un placer, ¿no? y que sobre todo le desearía fuerza, y le desearía eso, de saber que está haciendo algo que es provocador y que cuestiona todo un sistema, que realmente ella es una rebelde. A mí eso me parece importante, porque creo que participar toda la vida en la lucha es lo que más alegría te da. Y cuando estás contracorriente, eso te mantiene en la línea de cuestionar todo este sistema tan horrible, ¿no? Entonces, yo la animaría muchísimo en estos tiempos, y según el contexto, claro, si estoy en Mauritania y le tengo que decir que qué alegría, a ver si la van a casar o la van a... Eso no, me estoy refiriendo a los adolescentes de los institutos donde yo trabajé 30 y pico años hasta que me jubilé, ¿no? Y una pregunta que había antes, yo les decía, ¿os acordáis de esa película Carmen y Lola, que son dos gitanas que son lesbianas? Cuando la jovencita, y que no recuerdo el nombre, siente que es lesbiana, busca en internet, ¿no? Pone lesbianas y siempre le salen páginas porno, porque eso es lo que te sale cuando buscas lesbianas, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente los hombres, cuando ven esas películas porno, piensan que siempre tiene que llegar alguien, porque con las lesbianas en realidad no follamos, quiero decir, si no hay coito, si no hay lo que se entiende, pues pero sin embargo eso es lo que se encuentra, ¿no? Entonces es normal que les guste un beso entre mujeres, quiero decir que sí, lo que decía Mariana, es el machismo, ¿no? Es el sistema. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas En gracias. en ese sentido es muy interesante. En mi campo, en el ámbito de la comunicación, hay muchos estudios, ¿no? de precisamente cómo se utiliza el cuerpo de la mujer, en este caso el deseo lésbico, ¿no? La representación lésbica, precisamente para atraer a la mirada masculina, ¿no? Heterosexual, hombre. Y de hecho hay una figura que se llama, bueno, no me acuerdo cómo es, algo así como el beso lésbico, creo que es, que en muchas series de televisión lo meten. Cuando la audiencia va bajando, te meten el beso de una de las protagonistas heteros, se besa con otra chica para que vuelva a subir otra vez la audiencia, y luego ya lo del beso ya se acaba, ¿no? Es decir, es de nuevo, por eso es tan fundamental entender que sin perspectiva feminista no podemos entender la realidad lésbica, porque somos por encima de todo mujeres, de todo tipo, de todas mujeres en una sociedad machista donde nuestros cuerpos son un objeto. Y ya está. O sea, esa es la premisa, y sin feminismo no hay transformación. Y por otra parte, respecto a visibilidad, pues lo mismo, ahora lo que se lleva, hay más visibilidad que antes, pero ¿qué visibilidad? Yo no veo bolleras masculinas, las butch de toda la vida, ¿dónde coño están? Con perdón. O sea, Dios mío, yo era un bicho raro en los 90 y ahora soy, vamos, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde quedaron todas estas compañeras? Ya no hay sitio para ellas. La performance de feminidad masculina ya no tiene sitio en nuestra comunidad. Las niñas, toda la representación que hay es de una feminización súper extrema, que no quiere decir que no la haya, por supuesto, somos diversísimas, pero es que de nuevo hemos pasado de un extremo, ¿no? Ahora ya no hay sitio para las mujeres más masculinas. ¿Qué está pasando aquí? Y de nuevo vamos al male gaze, a la mirada masculina. Es que lo que vende es precisamente esa mirada femenina, ¿no? De nuevo, la clave del consumo, en el marco en el que nos movemos, ¿no? Por eso hay que ser muy críticas e incorporar una representación muy diversa, compañeras con diversidad funcional, racializada, de distintos tamaños, diferentes edades. Tengamos cuidado con los clichés. Yo solo veo chicas hiperfemeninas en todos los carteles que veo, y eso a mí me preocupa para el tema de la representación, ¿no? Y por último, ese consejo a esta compañera joven, por una parte, lee muchísimo, no solamente internet, libros, hay una cantidad, afortunadamente, yo no tengo esa suerte,
cuando yo era adolescente. Hoy hay una cantidad de libros, te recomiendo, mira, empieza por Gracia Trujillo, que tiene un trabajo buenísimo de todo lo que es la memoria de nuestra comunidad. Súper recomendado leer, leer y leer. Como dicen las compañeras, colectivos, comunidad, colectivos, aprovecha también esa oportunidad. Y si en tu localidad no están, a través de internet, los colectivos y las librerías las deberíamos mimar. Tenemos que apoyar económicamente, tenemos que apoyar simbólicamente a los colectivos LGTB, feministas y a las librerías independientes. Sin esas 3 pilares, o sea, es que no podemos seguir para adelante, gente. Y por último, no estás sola, ¿vale? Somos una comunidad, ninguna de nosotras está sola. El armario es algo transitorio, a veces unos años, a veces toda una vida, pero siempre podemos salir de él, con calmita, con pasito a pasito y con mucho, mucho apoyo y amor, ¿de acuerdo? No estamos solas, eso es lo que iba a decir. Totalmente de acuerdo con Carmen, totalmente de acuerdo. Y se puede ser lesbiana, pero si no eres feminista no cuestionas los roles, no cambias el paradigma, no cuestionas el sistema. Entonces, ser lesbiana, feminista, ¿no? Lesbofeminismo, y desde luego es la manera de cuestionar todo este montaje, todo este terrible sistema en el que vivimos, ¿no? Y como tú dices, la diversidad, es verdad, pero es que ahora solamente están hiperfeminizadas en los modelos, digo, ¿no? ¿Dónde están las de la pluma? ¿Dónde están las camioneras? ¿Dónde están, ¿no? Las butch, ¿no? Eso es totalmente de acuerdo. Pues yo desde este papel que me ha tocado, deciros que ha sido un placer, realmente agradeceros muchísimo a Teresa, a Carmen, a Josefa, muchísimas gracias por vuestros testimonios, por vuestro activismo, por vuestro compromiso, por vuestro mensaje, por vuestra reflexión y por vuestra verdad. Creo que ha habido mucha verdad en el directo de hoy y realmente esto habla de la generosidad, del tamaño de mujeres que sois, así que de verdad, en nombre de la Federación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos habéis seguido hoy. Deciros que mañana y pasado, martes y miércoles, seguimos. Acaba de nombrar un adelanto recién Carmen. Estaremos con 2 charlas estupendas también. Así que estáis todas invitadas mañana a la charla sobre maternidades queer, justamente con Gracia Trujillo en el cartel, y el miércoles sobre salud y sexualidad lésbica. O sea que a la misma hora, en las mismas redes de Federación, estáis todas, todos, todes invitadas a seguirnos. Y no quiero cerrar sin dar las gracias también, especialmente, a todo el equipo técnico de la Federación por su trabajo y apoyo enorme para esta semana y a lo largo de todo el año, que ha hecho posible que estemos hoy en este directo y las actividades que se van a llevar adelante, y también muy especialmente a Cris Pérez, que está detrás que no se la está viendo hoy, pero nuestra coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación, que nos está dando, decía, soporte técnico ahora mismo y que ha tirado del carro para que este Visible Fest sea nuevamente posible. Yo cierro con ese mensaje final, retomando que planteaba Carmen, y en una sociedad que nos educa para la vergüenza y que nos mete y aprisiona en la oscuridad y en el silencio de los armarios, esa visibilidad y ese orgullo siguen siendo, a día de hoy, una respuesta política. Así que nos seguimos en las redes y esperamos que pronto, muy pronto, compañeras, nos veamos en las calles. Un gusto y feliz y reivindicativo día de la visibilidad lésbica para todas y cada una de vosotros.